Hola, buenas tardes y bienvenidos a otra entrevista con los realizadores de la segunda edición del MICAM, la muestra internacional itinerante de cine alternativo en México. Yo soy Adán Ruiz y esta tarde tenemos el gusto de conversar con Miguel J. Crespo, cineasta y periodista ganador del premio alemán Walter Reuter, quien ha colaborado con medios como The New York Times, Vice, El País, Aristegui Noticias, Playground, etc. Su película, La Utopía de la Mariposa, de la cual hablaremos el día de hoy, ganó el premio del público en el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México, el premio del jurado en el Festival Sanate de Cine Mexicano y una mención honorífica en el Festival Shorts México. Además, se ha exhibido en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Documenta, Mic Género o Ficmal Guapo, por mencionar algunos. Actualmente, Miguel se encuentra en la distribución de su última película, Último Gol, que acaba de ganar una mención honorífica en el FESIVA. Y pues bienvenido, Miguel, y muchas gracias por el tiempo para esta entrevista. No, al contrario, gracias a ti, Adán, y a la muestra, ¿no? Por darle espacio a la película para que se exhiba de manera online junto con otras películas en esta muestra bien interesante, ¿no? No, pues gracias a ti, Miguel. Y bueno, para comenzar esta charla, pues vamos con una de las preguntas obligadas, ¿no? Para aquellas personas que no han visto todavía La Utopía de la Mariposa, pues platícanos sobre qué trata tu película. Claro, bueno, La Utopía de la Mariposa es un corto documental grabado en 2019 que narra la historia de Lucas Avendaño, que es quizá el artista más importante de la comunidad Muxe del Istmo de Tehuantepec. Lucas es performer, es antropólogo, es poeta, es activista y bueno, es uno de los artistas Muxes más reconocidos a nivel internacional. Pero en mayo de 2018 su hermano Bruno Alonso Avendaño fue desaparecido. Y bueno, Lucas utiliza o ha utilizado el arte como una herramienta también de búsqueda y de presión hacia las autoridades. Y bueno, el documental trata sobre eso, ¿no? Este camino que Lucas empieza en la búsqueda de Bruno y bueno, también pues intenta retratar de manera cercana a la vida de Lucas en su vida cotidiana, en el campo, en su casa y bueno, también en su faceta como antropólogo y artista del performance, ¿no? De eso va un poco La Utopía de la Mariposa. Oye, ¿cómo fue que esta historia llegó a ti? ¿Cómo es que conoces a Lucas y pues toda esta problemática, ¿no? Alrededor de él. Bueno, a Lucas yo lo conozco personalmente en 2019. Ya había visto algunos de sus trabajos de manera en video, ¿no? Cómo utilizaba los poemas, ¿no? Como también un lenguaje dentro de su performance, ¿no? También la performatividad, ¿no? Que rodea todo su arte escénico. Se me hacía bien interesante. Yo lo contacto 2019 para invitarlo a hacer o a tener una entrevista nada más, que a mí me interesaba. Yo ahí empezaba como un poco a freelancear, ya llevaba un ratillo, pero empezaba a hacer ya más freelance, ¿no? A dedicarme a hacer temas para algunos medios, sobre todo cuestiones audiovisuales, crónicas, no sé, fotografía. Entonces, conozco a Lucas y empezando a conocerlo, también me di cuenta de lo que pasaba con Bruno. Yo no sabía en ese momento que había pasado la desaparición de su hermano Bruno. Y bueno, cuando ya me acerco a Lucas y empezamos como a tener un contacto, pues empecé a darme cuenta de del momento en el que yo lo encontré. Era un momento duro, ¿no? Porque ya llevaba poco más de un año, o sí, bueno, ya casi se cumplía un año, ¿no? Año y cachito de que había desaparecido Bruno. Y bueno, Lucas estaba en un momento difícil, ¿no? En el que yo lo conocí en la Ciudad de México, entre esta labor que estaba haciendo de ir a dejar documentos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Fiscalía General de la República y además instituciones que se encargan de impartir justicia en México, ¿no? Entonces él vino desde Oaxaca a hacer todos esos trámites, ¿no? Que a veces
todo ese trabajo pues le correspondería pues a la misma fiscalía, pero Lucas también en su afán de obligarlos a que hicieran su trabajo, él solito estaba haciendo como toda este papeleo, toda esta investigación, y ahí lo conocí en ese momento y no sabía bien que a lo mejor iba a tener, no tenía idea que íbamos a hacer un cortometraje de 30 minutos, que es lo que dura la película, pero sí hubo ahí algo que de inmediato sentí, ¿no? Que tenía como la necesidad, tal vez yo, como de contar la historia y de alguna manera, pues Lucas, la necesidad de que el caso se visibilizara, ¿no? De que fuéramos un canal para llegar a servir como de manera de empuje para que se esclareciera como el caso de la desaparición de Bruno. Y bueno, a partir de ahí, realmente trabajamos poquitas personas en el rodaje, que fue Valeria Ríos, quien fue hizo parte de la foto, del sonido, que fue conmigo a grabar a Tehuantepec. Una vez que nos conocimos, Lucas y yo acá, estuvimos como una semana con él acá en la Ciudad de México, y después nos fuimos con él a su casa a Tehuantepec, y allá estuvimos casi otra semana, semana y media grabando, y conocimos ya a su familia y lo empezamos a ver en estas situaciones de su vida cotidiana, y a partir de ahí empezamos a pensar que podría convertirse en un documental, ¿no? Que ya teníamos, que Lucas nos había aceptado, o que había habido ahí una especie de conciliación para decir, ok, vengan a mi casa, y bueno, fue mucho de estar pensando en el mismo proceso, ¿no? En el mismo proceso de la película, estar pensando qué cosas se iban a ir acomodando dentro de la estructura que al final logramos, ¿no? Y después pues ya se fue sumando un poco más de gente al trabajo, y se fue haciendo un poco pues más complejo el corto, ¿no? Con otros pues argumentos, con otra narrativa, ¿no? Y fue así, un poco. Muy bien, pues ahorita empezaremos a platicar un poco, temas un poco más específicos acerca de la película, pero antes y en el tenor de esto que nos platicas sobre cómo conociste a Lucas, pues tu formación profesional inicia con el periodismo, ¿no? Y digo, corrígeme si me equivoco, pero creo que fue justo hasta que realizaste este cortometraje y se empezó a distribuir, que pues tu carrera como que dio un poco un giro hacia el cine, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué comienzas a interesarte en el cine como medio para contar estas historias que a lo mejor ya contabas desde el periodismo narrativo? Pero, pues digo, yo he podido ver varias de tus películas y he visto como una transformación, ¿no? En las formas, en los lenguajes. Entonces, ¿cómo es que te empiezas a interesar por el cine, Miguel? Ya. Bueno, como tal, la Utopía no es, digamos, yo creo que sí es la primera película en la que cambié totalmente el lenguaje, ¿no? O sea, de pasar de estar haciendo a lo mejor un storytelling como muy para redes sociales, con un lenguaje súper rápido para hacer contención de público. Sí fue la primera vez que dije, pues, o sea, tiene que durar lo que tiene que durar, y las secuencias van a ser así, el guión va a ser así, ¿no? Entonces, anteriormente, como bien dices, estudié periodismo, ¿no? En la Carlos Septini, y creo que mucho, ahí no aprendí tanto lo que era como la cuestión audiovisual, como hacer cine, hacer pues video, pero lo que sí creo que me aportó un montón la escuela fue la cuestión narrativa, ¿no? O sea, a escribir, ¿no? O sea, eso fue algo, creo que me ayudó también a narrar historias en otros formatos, ¿no? Entonces, anteriormente a la Utopía, hicimos Dicen de mí, la historia del Mijis, que es un corto que codirigí con Marco Antonio Gutiérrez en Fusión, que era un medio que desapareció hace, no sé, año y medio, con el que estuve haciendo, bueno, que estuve trabajando ahí. Y ahí fue, creo, como que cuando empecé a girar como un poco
ya hacía foto, ¿no? O sea, hacía foto y escribía crónicas, escribía reportajes, y es algo que sigo haciendo, ¿no? Que cuando se puede, me gusta mucho hacer ese periodismo narrativo. Pero ahí intenté, ¿no? Como en este sentido, empezar pues a entender también que el documental, pues es un lenguaje súper poderoso, ¿no? El cine en sí mismo ya es como otra cosa, ¿no? O sea, ya cuando me metí en esto, después empecé a descubrir que me había metido a un túnel así en el que nunca dejas de aprender, ¿no? O sea, conforme he ido, como bien dices, ¿no? O sea, conforme he ido haciendo películas también, he ido aprendiendo un montón de cosas y leyendo y aprendiendo de amigos y de otros realizadores, como estos lenguajes mucho más complejos, ¿no? Que tiene el cine documental, ¿no? Entonces, creo que fue una necesidad también, pues, mía, ¿no? Como de que quería hacer eso, de que quería a lo mejor empezar a transformar esos lenguajes de narrativos, a lo mejor en el texto, a utilizarlo en otros canales como el video, el sonido y la imagen, ¿no? O sea, creo que fue como un poco cambiar el sentido, pero creo que mantuve un poco las temáticas, ¿no? O sea, hablaba de los mismos temas, pero de otras formas, ¿no? O sea, el cine te permite, te da muchísimas más libertades, ¿no? Es una ventana, yo la veo como una ventana de posibilidad bien, bien interesante, no porque el periodismo narrativo no lo sea, pero sí creo que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, que una tal vez se podría apoyar de la otra, pero que son lenguajes totalmente distintos, ¿no? El hacer un documental a escribir una crónica, ¿no? O sea, es otra cuestión, ¿no? Es otra forma de verlo como reportero, como periodista o como realizador de documentales, ¿no? Pero creo que ahí se mantienen un poco las temáticas que me interesaban abordar, ¿no? Que muchas veces no es como que yo diga, y que no se me ha pasado así, no es como que diga, "Oh, voy a dedicarme a hacer puros temas de estos, ¿no? O sea, muchas de las cosas que he hecho han sido porque han llegado a mi vida circunstancialmente en un momento específico en el que se dan y ya está, ¿no? O sea, hasta ahorita creo que ya empiezo como a tener más conciencia en ese sentido, a decir, ok, voy a hacer una película sobre esto y de esta forma y ya teniendo una estructura mucho más clara, ¿no? Pero creo que muchos de los documentales así han surgido, ¿no? En mi caso, como historias que a lo mejor ya tengo ahí porque me gusta o que porque me interesan genuinamente en los temas, pero que cuando se atraviesan, digo, bueno, ese podría ser una película y empiezo a trabajar en ello, ¿no? Aunque a veces en la cuestión para la realización, pues es eso, ¿no? Creo que es bien importante preparar toda tu película para que pueda tener más impacto, para que tenga muchísimos más alcances, ¿no? Y bueno, por ahí va un poquito ese salto que dices. Claro, y oye, ¿a qué problemas te enfrentaste filmando este cortometraje? Digo, hablando tanto de cuestiones técnicas como de otro tipo. Primero, pues que la verdad sí íbamos un poquito a ciegas, ¿no? O sea, fue como un poco como una intuición, ¿no? De que podía haber ahí algo. Y pues así, ¿no? O sea, como que lo sentí también un poco y dijimos, bueno, vámonos. Y ya también empezamos como a escribir escaletas, a escribir un poco el guión durante el proceso, ¿no? Los primeros días de grabación, como a ver qué vamos a hacer esto. Entonces eso era complejo, ¿no? Porque estábamos ya pues grabando y al mismo tiempo teníamos que estar como entre Valeria y yo decidiendo qué iba a ser el plan de trabajo, el plan de rodaje de ese día, ¿no? O sea, qué íbamos a estar haciendo, shooting list, todo esto. Y pues una de las cosas, una creo que fue, pues una que, no, que al principio lo pensamos, o yo pensaba que fue el que hayamos pasado muchísimo más tiempo viajando del que en la ida, eran 12 horas de camino y al final se convirtieron 17 horas en un autobús porque había un accidente en la carretera, ¿no? Entonces al principio cuando dijeron, no, pues nos vamos a quedar un ratote, pues sí fue como que ya estábamos todos bien madreados, ¿no? De estar tanto tiempo sentados y así,
pero pues ahí también era una posibilidad, ¿no? Porque yo me la pasé pues haciendo tomas, ¿no? De Lucas ahí como trabajando en su compu, ¿no? Sirvió, como que todo el tiempo iba intentando eh, cazar o intuir escenas o situaciones que podían suceder, ¿no? Entonces estaba siempre muy preparado, muy, pues intuyendo, ¿no? O sea, como viendo en dónde podría ocurrir una escena que nos fuera a servir para la película, ¿no? Que eso era como la intención, ¿no? Irnos con Lucas para seguirlo todos esos días, estar en su casa. Y otra fue, pues hablar del tema, ¿no? O sea, fue difícil como, pues hacer una entrevista. Yo me acuerdo que la entrevista que aparece en el documental la hicimos casi en los últimos días, ¿no? O sea, los últimos días, porque también Lucas estaba pues ocupado en otras cosas, pero también era como que estaba pues dejándolo pasar, ¿no? Y nosotros también, como que el enfrentamiento de empezar a hablar con Lucas acerca ya de cuestiones, porque yo sabía que él estando en su patio y cuando yo le preguntara de cómo creció, que era algo que tenía que hacer en la entrevista, de cómo creció, Vale fue la que se encargó de la entrevista, de las preguntas, y yo estaba al tanto de dos cámaras, ¿no? Había dos tiros, entonces había una acá, como con un tiro cruzado y otra de frente un poco más abierta, ¿no? Entonces puse las dos y entonces yo estaba al tanto de la imagen y del sonido y Valeria era quien estaba entrevistando a Lucas, ¿no? Y las preguntas pues entre los dos las armamos. Entonces sabíamos y sabía yo como director que cuando le preguntáramos eso a Lucas iba a ser pues difícil, ¿no? Que iba a provocarle cosas esa situación. Entonces, por eso se iba alargando la entrevista, ¿no? Así le íbamos postergando hasta casi el último día que dijimos, tenemos ya que hacer la entrevista. La hicimos y como que eso resultó bien porque todos estos días sirvió para conocernos, ¿no? Para saber más o menos qué le íbamos a preguntar, por dónde, ¿no? Conocer un poco más su contexto y eso sirvió un montón, ¿no? También el estar con su mamá, ¿no? También era un tema duro el poder platicar con Felipa del caso de Bruno, pero al final creo que, pues, pudimos lograr como un retrato ahí, pues, cercano a la vida cotidiana de Lucas, ¿no? Bueno, ya hablando un poquito más de los aspectos narrativos de la película, pues la estructura está dividida en dos episodios, ¿no? El del artista y el del activista y buscador. ¿Por qué decidiste hacer esta separación narrativa, la estructura del corto? Ya, ya. Me interesaba primero, pues salirme del lugar común, ¿no? O sea, es algo que siempre intento y que a veces, o sí intento que siempre salga, ¿no? Que es como, hasta cuando escribes, ¿no? Salirte de los lugares comunes, que te lo dicen un montón de profes, de amigos, como salte del lugar común, ¿no? De cómo vas a contar la historia. Entonces, en este caso, pues ya había visto varias películas que tenían que ver con, con desaparecidos, con temáticas así de duras, y que pues me había dado cuenta que empezaban muchas así, ¿no? Como luego sabías que iba a suceder, que se trataba de eso. Y creo que la misma historia de Lucas permitía eso, permitía muchas vertientes. No sé, creo que con Lucas es a lo mejor como realizador decidir qué narramos de toda su vida es difícil porque hay un montón de cosas bien interesantes, ¿no? De él. Entonces, yo quería que también se representara en la película esta ruptura en la vida de alguien, ¿no? Esa ruptura o ese cambio, ese giro inesperado que tiene la vida en este sentido, ¿no? Cuando alguien tiene la desfortuna de sufrir una desaparición forzada, cómo cambia su vida completamente. Entonces, a mí me interesaba eso y me interesaba que cuando alguien la viera estuviera atento, o sea, porque hay una sola frase que liga la película con la otra mitad de la película, ¿no? Que es cuando Lucas dice que no desea ser explicado, ¿no? Que estudió antropología porque no desea que sea un antropólogo el que le diga quién es él,
y luego dice, y tampoco quiero que me expliquen por qué Bruno desapareció, sino mi exigencia es que nadie debería desaparecer, ¿no? Esa única frase, esa única escena de la entrevista es la que te da el pie a la otra parte de la película, ¿no? Entonces, pues si no estás viendo a lo mejor en esa parte, ya cuando vuelves a la película ya cambió, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quería eso, ¿no? Que fuera así de sutil el cambio y al mismo tiempo de sutil narrativamente, en la cuestión de historia, pues es una ruptura total de cómo vive alguien, ¿no? O sea, de cómo gira su vida y se resignifica, pero también me importaba mucho esta dignidad que en sí mismo Lucas tiene, ¿no? Hace tiempo, en una charla, presentamos la película también en Oaxaca y Lucas dijo algo bien interesante, ¿no? Y que yo había dicho anteriormente en este sentido de la estructura de la película, yo dije, a la mitad de la peli, bueno, a la mitad de la película está este giro y es en donde a lo mejor las autoridades le han arrancado a las víctimas esta dignidad, ¿no? Y Lucas me corrigió y me dijo, no, pues es que no es que nos hayan arrancado la dignidad, ¿no? No hay nada por encima de todo este universo que te pueda arrancar la dignidad, ¿no? O sea, entonces creo que, por ejemplo, esas relecturas de la misma película, ya después de unos meses que se ha exhibido, pues toma muchísimo más valor, ¿no? A veces eso es, creo, lo que hace también que una película empiece a tener impacto y que empiece como a prestarse a otras narrativas, ¿no? Que es precisamente eso, cómo le van haciendo otras lecturas cualquier tipo de persona y vuelve a resignificarse y vuelve a cambiar a lo mejor esta cuestión de la estructura, ¿no? Y de lo que significa en sí mismo la película. Claro, y bueno, tú ya nos compartiste un poco sobre Lucas, ¿no? Quien es performer, es activista, es escritor, antropólogo y mushe, ¿no? Pero lo hizo un poco en la película y también en varias entrevistas, que cuando a él le preguntaban a qué se dedicaba, él solo se definía de una manera, ¿no? Él decía, soy buscador de Bruno, me dedico a buscar a mi hermano, ¿no? Y pues justo decía que buscar a Bruno es una utopía, ¿no? Pensar que puedes tener un final diferente a esos 40,000 desaparecidos, pensar que lo podemos llegar a encontrar con vida y con bien, es una utopía porque te desmienten esas 40,000 ausencias, ¿no? Es algo que él toca en la película. Y bueno, sin embargo, hace muy poco Lucas recibió una muy fuerte noticia, ¿no? Los restos de su hermano fueron finalmente encontrados e identificados, que es una cosa que sucede pues muy poco, ¿no? En estos contextos es algo que pasa en una minoría de los casos de las desapariciones forzadas. ¿Tú crees que la importancia de Lucas y el poder mediático de este caso hayan contribuido a esto pasara? O sea, a lo que me refiero y quiero decir es, ¿crees que el performance o el cine tengan estas capacidades y que de alguna manera hayan presionado a ciertas entidades para que esto sucediera? Bueno, primero, pues sí, el pasado 3 de diciembre, 2 de diciembre, pues Lucas anunció que habían encontrado los restos de Bruno, ¿no? Y decía por ahí que por fin regresó a casa, ¿no? Hubieran sido otras situaciones, no hubieran deseado que hubieran sido otras situaciones en las que regresara, pero por lo menos como que la incertidumbre ha terminado y regresó a su casa, con, con el último adiós de su familia, pero algo que también decía Lucas es pues que no ha terminado tampoco su búsqueda de justicia, ¿no? Porque al final pues no hay responsables y creo que eso es como a veces lo que importa ahora, ¿no? Que es que haya responsables sobre qué pasó con Bruno. Y sobre lo que preguntan, ¿no? Que el arte en sí mismo, yo creo que no podría decir exactamente que la película, en este caso el documental, influyó de tal manera porque no tenemos a la mejor medida una campaña de impacto, ¿no? Pero sí creo que hay una contribución, pero creo que más allá, y que era algo que platicaba con Lucas y que me decía, yo tengo la capacidad, a mejor mediática, de poder hacer público y visible el caso de mi hermano, ¿no? Por a lo que me dedico, ¿no? Porque soy un artista del performance
que si puedo ir a una embajada en Suiza, me voy a aventar un performance afuera y hasta que me reciban les voy a entregar un oficio en contra del Estado mexicano por la desaparición de mi hermano. Y si voy a Barcelona hago lo mismo y la comunidad que me rodea me apoya y podemos generar ser incisivos, ¿no? Y creo que viéndolo desde esa perspectiva, influye mucho, ¿no? Porque está siendo visibilizado el caso. Pero el mismo Lucas me decía, imagina que esto a todas las otras familias, porque pues desde como sabemos, cuando alguien sufre la desaparición forzada, pues son todas estas redes de otras mamás, de otros hijos, de otras familias, los que te agarran y te dicen, vamos a trabajar juntos, ¿no? Yo te entiendo, creo que eso es como lo más, eh, como la verdadera sororidad, ¿no? En el sentido en el que yo no puedo decirle a Lucas que te entiendo porque yo no estoy sufriendo eso, ¿no? Pero las otras personas que al final, las familias son las que tejen redes, son las que buscan, son las que encuentran, ¿no? Entonces, esas redes yo creo que ayudan un montón como en muchas búsquedas y en este sentido, Lucas me decía, ¿no? Imagina que yo puedo tener la capacidad de hacer esto, ¿no? De visibilizar el caso, de hacerlo mediático, de incidir, porque me dedico a hacer topología, performance, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las otras familias que a lo mejor no hablan el español, ¿no? Y que van a llegar al Ministerio Público y les van a decir, su hijo está en una fiesta, va a regresar mañana, se fue con una vieja. Y va a decir, bueno, entonces ya se gastó un dinero para ir a la fiscalía, a lo mejor la persona vive al día, la comunicación, ¿no? Tan solo a lo mejor un montón de personas en situación de desaparición forzada que no hablan ni siquiera español y que les cuesta, pues, ir a pedir informes, ¿no? Porque el litigar una desaparición forzada, la búsqueda cuesta dinero, ¿no? O sea, yo me acuerdo que y es dinero, pues, de las familias, ¿no? O sea, cuando cuando estábamos grabando allá en Oaxaca, en la casa de Lucas, acompañamos a Felipa, a su mamá, le habló una señora, ¿no? Mientras los días que estábamos ahí, le habló y le dijo, estamos en un basurero y están buscando los restos de mi hija y la señora venía de Veracruz y le habían dicho que ahí podría haber estado, ¿no? Un mensaje anónimo. Entonces fuimos con Felipa, la acompañamos y cuando llegamos estaba la Policía Federal, el Ejército, ¿no? Ahí estaban rascando y pues lo que queríamos hacer era empezar a grabar, ¿no? Entonces, cuando íbamos ya a empezar como a grabar, les hablamos con ellas y les dijimos y nos dijeron que no podíamos grabar porque eso podría afectar la búsqueda, ¿no? Legalmente. Entonces dijimos, bueno, ok, y ya no grabamos eso, pero estuvimos ahí. Entonces lo que vimos fue como que esas redes, ¿no? De búsqueda. Y la familia había pagado, creo que ya van como 5,000 o 6,000 pesos por un día, de que ellos habían rentado la máquina excavadora para sacar la tierra y ver si ahí estaba su hija, ¿no? Entonces imagínate el desgaste emocional, el desgaste también pues económico, ¿no? O sea, todo eso creo que a veces pues no se ve tanto, ¿no? O sea, como eh, en este sentido como que es una fortaleza enorme para poder hacer una búsqueda, ¿no? Entonces, creo que ahí, pues recae toda la importancia de todas estas redes, ¿no? De familiares que son en realidad los que hacen las búsquedas, ¿no? Los que se acompañan, ¿no? Claro. Y bueno, ahora que los acontecimientos han evolucionado con el caso de Bruno, ¿tú piensas continuar trabajando de algún modo en esta historia? Sí, 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 la idea es pues hacer un largometraje, porque creo que pues a partir también de los que he visto, que he conocido más a Lucas, los procesos creativos que tiene él para montar un performance en sí mismo están súper interesantes, ¿no? Creo que es algo que en el corto no alcanza a apreciarse del todo, ¿no? Y que me gustaría profundizar muchísimo más en estas partes de Lucas como creador, ¿no? Como un performance. Y bueno, ahorita pues hemos seguido grabando o sea, salió la película y
y seguimos grabando al mes, ¿no? O sea, como que nunca nos detuvimos porque Lucas casi todo el tiempo se la pasaba inventándose cosas, ¿no? O sea, inventando performance para ir a la FGR, un performance para ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Oaxaca. Entonces, todos esos eventos, pues tratábamos de estar documentándolos, ¿no? Como pensando en el largometraje. Y bueno, pues creo que pues lo que quiero intentar también ahí es como totalmente, o sea, es difícil, ¿no? Yo creo que es muy difícil que si tienes un corto sobre un tema, luego llevarlo a ser largo, pues quieres que sea totalmente distinto, ¿no? Entonces creo que eso es lo que quiero, que sea totalmente distinto desde la estructura, desde la forma, desde la narrativa, ¿no? Desde la forma en la que vayamos a representar la historia, pues va a ser muy distinta al corto y creo que pues vamos a seguir, ¿no? Porque creo que no ha acabado como esta búsqueda y creo que también en este sentido, en lo que me decías, ¿no? Si el cine cambia las realidades, o sea, sí creo que es importante como que seguir trabajando junto a Lucas, también como una herramienta a nosotros, ¿no? Siendo como una herramienta, un canal para empujar hacia eso, ¿no? Hacia que se haga mediático, hacia que tenga un impacto más tangible, más incisivo en la cuestión de la sociedad, ¿no? En las autoridades, pero creo que pues sí vamos a seguir trabajando con Lucas, ¿no? Creo que es, pues no sé, uno de los pensadores, poetas, artistas, pues más auténticos que he conocido, que he visto, y bueno, trabajar con él pues es pues un honor, ¿no? O sea, creo que cuando haces documental aprendes un montón de las otras personas, pero por ejemplo, con Lucas, pues sí es pues muy interesante, ¿no? Estar con él y bueno, se ha vuelto también pues una amistad ahí, muy, muy, muy bonita, ¿no? O sea, lo quiero un montón y nada, lo admiro por todo lo que ha hecho, ¿no? Por la fortaleza que ha tenido y por ser tan imaginativo y tan terco con lo que quiere, ¿no? Creo que en eso también me identifico con él, ¿no? Bueno, ya nos contaste un poquito hace unos minutos, pero bueno, ¿tú qué esperas del público al ver esta película? ¿Nos puedes ampliar un poco de eso? Pues primero, creo que a veces cuando las primeras veces que proyectábamos y así, eh, o bueno, cuando llega un público nuevo, lo primero que a lo mejor luego veo es que al principio, cuando no saben quién es Luca, no saben nada de la historia, este, pues sí, al principio pues es como este descubrimiento de la mushaidad, ¿no? O sea, es un tema en sí mismo pues interesante, pero que también ya ha sido tratado de un montón de formas, ¿no? Desde la crónica periodística, narrativa, hasta el documental también se ha hablado de los mushes, ¿no? En este sentido, creo que lo auténtico en sí mismo pues es Lucas, ¿no? Las formas en las que ha estudiado la musheidad y el reconocimiento a la identidad indígena desde un montón de variantes antropológicas, escénicas y poéticas. Creo que eso es como lo que queda al principio de la película, ¿no? Y después, cuando ya brinca hacia la historia de Bruno, pues gira totalmente, ¿no? Creo que lo que también hace es que presenta a Lucas y te hace sentir empatía con él, ¿no? Por cómo creció, por todo lo que te dice, ¿no? Por esta libertad que muestra en la película, en sus palabras, en su danza, y después esa libertad pues se ve opacada por la mano de la violencia en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eh, cuando pasa eso, o sea, el mensaje tal vez sería que no importa quién seas, ¿no? O sea, no importa quién seas, que te dediques, sino que pues puedes tener esa misma mala suerte, ¿no? Eh, esa cuestión de sufrir una desaparición forzada, ¿no? O sea, ahorita ya en la película eran 40,000, ¿no? O sea, el dicho era 40,000. Ahorita ya hace unos meses son 70,000, ¿no? O sea, creo que
eso también era importante, ¿no? O sea, yo quería, desde esta visión también como periodista, hacer referencia a Andrés Manuel, ¿no? Directamente, porque por eso estuvimos grabando adentro del Palacio, diciendo, bueno, es el nuevo, es la reinstalación del nuevo sistema de búsqueda de personas, y Lucas iba a estar diciendo, tenemos que estar ahí grabando, ¿no? Entonces, esto al final, que va ya hacia el final de la película, creo es cuando empieza también a sentir la gente como un problema tan auténtico y específico y una historia tan específica como la de Lucas se convierte en esa conferencia en uno más de todos aquellos que están buscando un desaparecido, ¿no? Entonces, también en ese sentido, la lectura que yo hacía era como Andrés Manuel decía ahí, en 3 meses nos vamos a reunir, ¿no? Y vamos a hablar, y la gente aplaudía y decían, bravo, no, este presidente, no sé qué. O sea, otra vez la gente dejando la confianza, ¿no? Creyendo. Creo que eso a mí se me hace bien miserable, ¿no? O sea, a veces la política llega a ser muy miserable en ese sentido, ¿no? En dar palabras, en decir, sin siquiera tomar en cuenta que hay personas que lo están creyendo, ¿no? Que están ahí por una necesidad y no por un gusto, ¿no? Entonces, cuando dice esto, pues pasaron, ¿qué? 5, 6, 7, 8 meses después, y no había pasado nada con el Sistema Nacional de Búsqueda, y seguían igual, pero ya se andaban vendiendo los boletos del avión presidencial, y después la pandemia, y tómala, ¿no? Pues ya todo quedó sepultado un poco por, por el COVID, ¿no? Pero creo que eso es importante también desde nosotros como realizadores, el seguir poniendo ahí el pie, ¿no? La llaga, tocando ahí y siendo como constantes en el sentido de pues, de entender al cine documental y al periodismo como una responsabilidad social, ¿no? O sea, el cine documental social creo que es una responsabilidad, ¿no? El narrar historias, ¿no? Creo que conlleva algo importante el que tengas que decir algo acerca de un tema o contar una historia, porque de esa historia depende lo que piense las demás personas que lo vean, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es importante de resaltar. Sí, a mí me da muchísimo gusto que este documental esté teniendo el éxito, ¿no? Que está teniendo. Justo se está proyectando en muchísimas partes alrededor de todo el mundo y está ganando, pues, reconocimientos que ayudan a que el foco, pues, de muchas otras personas esté en este tipo de temas, ¿no? Y bueno, Miguel, ya estamos llegando al final de esta conversación, pero no sé si haya algo de lo cual no hayamos hablado todavía que tú quieras agregar sobre esta película o sobre el caso. Pues bueno, no hablamos también sobre que el hecho de que Bruno era marino, ¿no? Entonces, otra de las temáticas o de los ejes de responsabilidad recaen en la Marina, ¿no? Porque Bruno Alonso era marino, activo al momento de su desaparición. Estaba de vacaciones en Oaxaca, el 10 de mayo, cuando desaparece, va a dejar con un señor un camión de volteo, y de ahí ya no supieron qué pasó con él. Y entonces cuando empiezan las investigaciones, es Lucas el que va a Salina Cruz y le dice a la Secretaría de Marina, mi hermano está desaparecido, y la Secretaría de Marina ya sabía, ¿no? Desde ese tiempo, desde esos primeros 2, 3 días, que uno de sus elementos estaba desaparecido. ¿Y qué fue lo que hizo? Que unas semanas después llega una notificación a la casa de Lucas, dirigida a Bruno Alonso, en donde le anuncian que ha sido dado de baja por ausentarse a trabajar 3 días consecutivos cuando llevaba semanas desaparecido, ¿no? Entonces lo dan de baja, y entonces ahí también en la cuestión de investigación es importante lo que queremos hacer, ¿no? Porque algo que vimos y que ya no pudo entrar en el cortometraje era que muchos de los marinos que están o que hay muy pocos elementos de la Marina en categoría de desaparecidos, y queremos pensar mal que el hecho de que no estén estos registros es porque tienen que tener una respuesta hacia las familias, ¿no? Tienen que ver por ellas, tienen que indemnizar a los hijos, tienen que indemnizar en muchos sentidos a la familia,
Y bueno, y cuando otras investigaciones internacionales dicen que la guerra contra el narco dejó un montón de militares desaparecidos, ¿no? Entonces es ilógico que no tengan como estos datos al par la Secretaría de Marina. Tanto así que pueden dar de baja uno de sus elementos cuando está desaparecido y decir, pues faltó 3 días a trabajar, ¿no? Y bueno, eso, que hay un montón de cosas que, y de funcionarios también, de los que también recae la responsabilidad de todo el proceso inadecuado y de revictimización que se hizo hacia Lucas y que se hace a un montón de personas, de familiares que buscan a sus desaparecidos, ¿no? Creo que eso era algo que platicaba con Lucas, ¿no? O sea, el querer dejar un precedente, ¿no? Él decía, hay que dejar un precedente para que no vuelva a pasar, para que ya se vea cómo es también el trato y cómo se hacen estas omisiones de la autoridad en un montón de investigaciones, ¿no? O sea, hay carpetazo y vámonos, ¿no? Que es lo que ocurre siempre, ¿no? El alto índice, pues, de impunidad de nuestro país, pues permite eso, ¿no? Permite que ocurra todo eso, ese tipo de cosas. Pues es una lástima tener que escuchar todo esto, pero pues es algo bastante relevante y que sin duda agradecemos que se evidencie en trabajos como el tuyo. Y pues estamos seguros que va a seguir viéndose muchísimo y pues también te deseamos todo el éxito para este largometraje que estás preparando. Y bueno, al público del MICAM los invitamos a que vean esta película, La Utopía de la Mariposa, de Miguel J. Crespo, y a que sigan la segunda muestra MICAM 2020 en los enlaces que encontrarán en esta publicación. Muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel. Y No, pues gracias a ti, Adán, por la lectura de la película, por la entrevista y pues nada, también gracias a la muestra y a todo el público que va a poder ver la película, pues ahí no se la pierda.